Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo andan? Yo soy profe de historia de tercero y en base a algunas preguntas que estuvieron haciendo y para poder ayudar un poquito más a la resolución de las preguntas del diagnóstico, hago este videito, entonces le explico un poquito de qué es lo que trata. Disculpen la tardanza, pero bueno, estamos organizándonos todavía, estoy organizándome todavía con respecto a los cursos, el listado y demás. Bueno, cosas que no vienen al caso ahora. Así que este es el diagnóstico. Son preguntas fáciles, sencillas que puedes encontrar en internet, no Wikipedia, por favor, en algún manual o en los deberes del año pasado, porque de eso trata el diagnóstico, de ver qué es lo que se acuerdan o saben o dieron del año pasado para poder retomar desde ahí y seguir durante este año. Cuando hablamos de qué se entiende por revolución industrial y cuál fue la innovación que cambió la forma de trabajo, lo que busco es que ustedes den una definición, mayormente con sus palabras, ¿no? Sobre qué fue esta revolución industrial. Hablamos de cambios, qué cambió en este caso. Una forma económica que tenían antes, ¿no? A otra forma económica con la revolución industrial. Entonces estamos hablando ya de un proceso de mecanización, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que agregar. Es un proceso de cambio que cambió una forma de hacer las cosas a otra. ¿Y cuál fue la innovación que cambió la forma de trabajo? Acuérdense que antes, ¿cuál era la forma de trabajo? Más manual, más artesanal. ¿Y cómo cambió? ¿Y con qué máquina específica cambió esto, no? Eh, Esas máquinas que fueron a las industrias, a las fábricas y después hay una forma de energía también que cambió. Antes se usaba mucho el agua para dar fuerza a los molinos, por ejemplo, y ahora ¿cuál era? ¿No? Eh, ¿Con qué se impulsaban los barcos y el tren, por ejemplo? Bueno, ustedes tienen que dar ese ejemplo. Después, ¿por qué hablamos de inestabilidad política en la época de Rivadavia? Durante 1820 hubo una, un periodo en nuestra historia argentina que se llama autonomías provinciales. Rivadavia tiene mucho que ver con esto porque quiso sancionar una constitución centralista. ¿Qué pasó con las provincias en ese caso? ¿No? Y obviamente darnos algunas características más sobre el gobierno de Rivadavia. Después, ¿cuáles son las facultades extraordinarias que recibió Rosas en su primer y segundo gobierno? Bueno, como gobernador y encargado de las relaciones exteriores, Rosas recibió una serie de facultades que le permitió trabajar de manera eh, más unificada, digamos, ¿no? Sin pedirle permiso a nadie. Por ejemplo, podía hacer algunas cosas que, por ejemplo, siendo presidente, podía ser juez o podía sancionar leyes. ¿Cómo se llama la facultad que le permitió hacer estas cosas? Y especifican en qué gobierno le dieron cada atributo. El 4. Durante las campañas al desierto, ¿por qué se consideraba la Patagonia justamente como desierto? En Buenos Aires creían que la Patagonia era un desierto no solamente por su clima, sino porque no habitaban gente o personas o población que habitaban Buenos Aires. ¿Cuáles eran el tipo de población que habitaban en Buenos Aires y cuál era el tipo de población que habitaba en la Patagonia? Entonces, esta población de Buenos Aires negaba la existencia de estas o creían que solamente eran negadas o creían que no eran parte de su civilización. Un poquito de eso tienen que explicar. Luego, ¿qué lugar tenía en el modelo agroexportador la Argentina y cuál fue la importancia de los inmigrantes en esta época? La importancia, eh, vamos con el modelo agroexportador. Durante esta época, a partir de 1880, empieza la división internacional del trabajo. Había países que compraban materia prima y vendían productos manufacturados
y países que vendían la materia prima y compraban esos productos manufacturados. ¿En qué parte de esa división internacional del trabajo se encuentra Argentina? Y durante este proceso, ¿no?, del modelo agroexportador, ¿cuál fue la importancia de los inmigrantes de esa época, en esa época? Acuérdense que fue muy fomentado por las presidencias eh, organizadoras, ¿no?, de fines del siglo XIX. Fue muy fomentada la inmigración porque trataban de poblar la tierra. Además, se concentraron en un cierto núcleo, ¿no?, del territorio argentino. Pueden decirme cuál, que era el sector más productivo. Ajá. Y también, obviamente, que fueron parte de la historia argentina, impulsaron muchas reformas y muchos cambios sociales. Por último, ¿cuáles fueron las causas y las consecuencias de la ley Sáenz-Peña? Acuérdense que la ley Sáenz-Peña era la ley del sufragio secreto y obligatorio que permitió a los mayores de 18 años, varones y argentinos o naturalizados, votar. ¿Cuáles eran las causas? Acuérdense que antes había voto cantado, donde vos llegabas al lugar de votación y decías a tal persona. Entonces, eso provocaba, digamos, cierta incomodidad porque no podían votar libremente, porque el que le estaba tomando el voto era muchas veces el patrón del campo donde trabajaban muchos de los peones que iban a votar. También hablen del fraude, ¿no?, de estas presidencias o estos presidentes que siempre eran de la élite, que se elegían entre ellos nomás como presidentes, y después las consecuencias que trajo esta votación, ¿no? Bueno, principalmente es eso nomás. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor avísenme. Así que espero les haya servido de ayuda al video y nos vemos pronto.